Y en esta oportunidad vamos a salir de Buenos Aires y a hacer la entrevista a través de Meet. Generalmente intentamos que estén aquí en el estudio. Hoy hacemos la excepción porque vamos a hablar con Guillermo de la Fuente, que está en Bahía Blanca. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Nos conocimos allí en un congreso que realizaron en la provincia de Buenos Aires y me estuviste ahí contando algunas cosas de la historia tuya en Malvinas que yo desconocía también por la particularidad. Pero antes de meternos en eso, Guillermo, contanos un poco de vos en 1982. ¿Estabas haciendo el servicio militar? ¿Habías terminado? ¿Cómo era tu situación? No, yo estaba recién incorporado al servicio militar. O sea, yo soy clase 63 y fui incorporado el 2 de febrero del 82 al servicio militar. Después, bueno, hicimos la instrucción ¿Dónde te y tocó, Guillermo? acá en Bahía Blanca, en la compañía de policía militar 181. Era una subunidad independiente que operaba dentro de lo que era el quinto cuerpo de ejército. Ahí en Bahía Blanca. Policía Militar Exactamente. 101. Y 181, 181. 181, bien. Y te toca hacer la instrucción y bueno, ¿qué? ¿Instrucción normal o más relacionado a cuestiones de lo que es la policía? No, más relacionado a lo que era la policía militar, porque en ese momento la policía militar era un elemento más del ejército en todo lo que pasaba en aquellos tiempos, ¿no? Si bien estaba mucho menos tenso que antes, seguía con esa impronta. Detalles tontos, por ejemplo, en esa época cuando vos hacías la colimba, cuando salías de Franco, tenías un uniforme de salida, que generalmente era un saco verde con una camisa, un pantalón beige y un corbatín verde, y el birrete. Nosotros, como policía militar, salíamos de civil, no teníamos uniforme de salida. Lo único que usábamos era uniforme de combate. Claro, mirá. Eh, y ahí tu instrucción, bueno, te llega el 2 de abril en plena instrucción, Habíamos terminado hacía 10 días. hacía 10 días. Y sí, de hecho yo tuve solo un franco desde que terminé la instrucción hasta que salimos para Malvin. Quien habla es Guillermo de la Fuente. Y Guillermo, el 2 de abril, ¿cómo te encontró a vos el 2 de abril? ¿Cómo te entrae la noticia? Y el 2 de abril, bueno, yo estaba en mi casa, ese día me había tocado Franco, me despertó mi viejo y yo no escapaba a la media de los jóvenes de mi época. Sabía que las Malvinas eran argentinas, había escuchado alguna vez un poema, en mi casa se escuchaba, este, tiene las alas salpicadas de hilote por Cafrune, este, no sabía la marcha de Malvinas. Sabía que eran argentinas, nada más. Así que mi viejo me despertó, me dice, recuperamos las Malvinas. Yo digo, déjame dormir, que tengo que ir al cuartel dentro de un rato. Y bueno, cuando llegué al cuartel, nos comunicaron que que se había recuperado la isla y sobre media mañana nos informan que nosotros teníamos que ir a Malvinas. Así que ya para las 12 del mediodía aproximadamente ya tenía todo mi equipo casi preparado, me faltaba armamento para el cruce. Me voy a detener un poco en esto que está contando Guillermo de la Fuente. Es decir, lo juntan a todos y le dicen, vamos a Malvinas. Ese mismo 2 Algo de así. abril. El mismo 2 de abril nos dicen a la mañana que recuperamos, Sí. mi jefe no sabía que íbamos a Malvinas y tempranito le dicen prepare dos secciones que viajan a Malvinas. Dos Preparó secciones. dos. Es decir, Sí. Guillermo, son 80 hombres aproximadamente. ¿Cuántos eran? En ¿Recordás? total éramos 60 los que fuimos. O 60, bien. Sí, sí, Eh, sí, 60 los que fuimos. ¿Y los seleccionaron? ¿Les dieron la posibilidad de? ¿O dije, vos, adentro?
había una selección, pero el que no quería ir no iba. Estaba esa posibilidad. Sí, sí, sí. De hecho, hay soldados que dijeron no quiero ir y no fueron. Y había soldados que no estaban en condiciones de ir por salud y dijeron, por favor, lléveme y fueron igual. Es, es importante esto que se cuenta porque generalmente, viste, Guillermo, se generaliza que todos fueron obligados. Bueno, están los que fueron No, no, obligados y están los que no. Como por ejemplo, no, no. el Mirá, caso de la yo Policía Militar 181. te digo, el Tano Barbiero, que es un amigazo de ahí de Capital, un compañero, y él había estado con un problema de salud que lo tuvo todo el periodo de instrucción internado y se estaba recuperando y dijo, lléveme a mí. Pero si usted no sabe ni manejar un arma, bueno, puedo aprender. Y al final fue, al Qué final bárbaro. fue. Guillermo, estamos en ese 2 de abril, les dan la noticia, le dan la posibilidad, los que no quieren ir no van, muchos, como estás contando, insisten para ir a Malvinas, o por lo menos un caso en particular. Empieza la movilización a las islas. Guillermo, ¿cómo fue eso? Contaste que conocías un poema, pero bueno, ahora empieza la movilización, empiezan a ir a, eso, a esas islas. ¿Cómo fue todo eso? Mirá, nosotros viajamos a las islas el 4 porque se demoraron en llegar el abrigo, los dubet, y el que era jefe de nuestra unidad, que al final terminó siendo un gran amigo de toda la vida, de todos los soldados, este, en un razonamiento muy lógico dijo, si no me llegaron los abrigos a Bahía Blanca, no me van a llegar a Malvinas, así que no salgo sin los abrigos. Eso demoró la partida 2 días y el domingo 4 de abril salimos para Malvinas desde el aeropuerto de Espora, en un Fokker y en un Hércules. A mí me tocó en el Hércules con los vehículos y la munición, y el resto de los compañeros fueron en un Fokker. Llegamos a Malvinas, bueno, y la primera impresión fue el clima. Eh, por supuesto, sin saber lo que venía después, Claro. pero en ese momento veníamos en camisa arriba del Hércules y fue empezar a ponerte todo encima cuando abrió la puerta del Hércules, un frío importante. ¿Recordás qué día Después, era, Guillermo? 4 de abril, 4 de abril. domingo 4 de abril, a las 10:30 de la mañana. Este, y después llegamos a la población, que todavía no tenía nombre, no era ni Puerto Argentino ni nada, se calculaba que le iban a poner a Gaucho Rivero, se hablaba eso, pero bueno, al final quedó Puerto Argentino y mi primera impresión fue, siempre vista de la juventud, paramos en Puerto Argentino, en lo que era el Correo, que es prácticamente el centro, digamos, de Puerto Argentino, es como si hoy en cualquiera de nuestras ciudades de la provincia decís, llegamos a la municipalidad, ¿no? Donde está toda la movida. Y cuando me bajé del Unimog, digo, ¿y cuándo llegamos al lugar que vamos? Porque digo, esto eran 3 cuadras por 15 como máximo, y pensé que era un pueblito que estaba en el medio. Me dice, no, no, estamos en la capital. Y un poco la desilusión, ¿viste? Porque decir, bueno, venimos hasta acá, este, dentro del razonamiento de un joven de 18 años. Claro. Este, y bueno, ahí comimos las raciones que habíamos llevado, porque nosotros en ese momento, esto es de público conocimiento, pero quizás bueno refrescarlo, la idea era que quedara el batallón de comunicaciones para mantener conectada la isla, 2 secciones de policía militar para mantener ordenado el pueblo, y había creo que 2 o 3 secciones del Regimiento 25. Después el resto de la tropa se retiró. Ya el día 5 no había infante de marina, no había nada, quedaba solamente esa parte de ejército y el apostadero naval que iba a manejar el puerto. Ujú. Este, así que nosotros, en ese contexto, había comida de sobra como para que comiéramos todos. Nosotros Claro. llevamos una ración o dos para el primer día. Así que comimos, a la tarde salimos a hacer una patrulla, salimos 2 secciones, dos grupos a hacer una patrulla,
En esa patrulla se capturan a 7 prisioneros ingleses. Había 7 Royal Marines que habían eludido, digamos, las acciones del 2 de abril. Y bueno, ahí después tuvimos que custodiarlos a ellos y ahí un poquito como que ya empezó más a tomar el tono que iba a seguir después la guerra. Eso es importante, quizás, no sé si se conoce bastante que militares británicos habían evadido ese 2 de abril caer prisioneros y ustedes los toman unos días después, bueno, cuando ya estaban ahí. Eh, ¿Recordás, sí. estuviste, cómo fue el momento de la captura? Yo estaba, no, en realidad fue una entrega. O sea, ellos ya vieron que por el volumen de tropa que estaba llegando y que había, no iban a poder sostener permanecer en el campo. Así que cuando salimos las dos patrullas, la patrulla que sale, digamos, para el noroeste de la población, ellos en un momento salen y se entregan. No hubo combate, Mm, no, ellos simplemente salimos claro. nosotros y dijeron, bueno, hay que entregarse porque no, Sí, sí, ya está no, no todo. da para más. Claro. Claro, Y ahí los sí, tuvieron sí. prisionero unos días y después, bueno, los trajeron al continente, seguramente. Ahí creo que estuvieron 2 días. A mí me pasó un hecho que para mí fue importante, que digamos que fue el primer golpe de realidad con respecto a la guerra, que a la noche tuve que ir a hacer guardia al calabozo donde ellos estaban. Era un calabozo que ofrecía todas las garantías porque era un calabozo de la policía. Y el suboficial que me lleva a hacer el relevo me dice, bueno, carga el fusil, saca el seguro y si ves algo raro, dispara. Y bueno, ese fue el primer encuentro con, mejor dicho, el primer desenganche con la fantasía. Vamos a pelear, vamos a hacer esto, vamos. Claro. Y de repente estás parado a 7 tipos que están quietos, que son seres humanos igual que vos, y, y en la mente de ese joven se empiezan a cruzar un montón de cosas, ¿viste? Como por ejemplo, ¿qué es algo raro? ¿Viste? Claro. Como para que le metan un 7,62, ¿entendés? Claro, ¿qué considero yo que es raro para tener que dispararle a una persona? Claro. Claro, claro. Y más cuando, por ejemplo, en el caso mío, yo siempre lo digo, yo fui educado para otra cosa, nunca fui educado para matar. Y ahí era sencilla, la orden era, si hace algo raro, le disparás. Entonces es como que ahí, bueno, medio como que se va corriendo la fantasía de la historieta, de la película de Rambo, y te empiezan a jugar otras cosas más humanas en el medio. Ujú. Claro. Y ahí pasa, Guillermo, esta primera guardia que te toca hasta que los prisioneros, bueno, ya se vuelven, van al continente o Montevideo a Para el Londres. continente, hasta Comodoro. Lo llevaron Bien. a Comodoro. Y a partir de, digo, además de esta experiencia, los primeros días de abril, ¿cómo sigue la vida de ustedes? ¿Dónde dormían ustedes, por Bueno, ejemplo, Guillermo? nosotros, el primer lugar donde dormíamos fue lo que era el gimnasio del puerto. En el ambiente nuestro, más conocido como la Halconera, Ah, donde estaba la compañía de comando 601 claro. y 602. Lo que pasa es que nosotros llegamos primero, así que teníamos todo ese espacio para compartir con un pequeño grupo de infantes de marina que tenían una antiaérea. Pero en ese momento ellos no estaban. Eh, el primer, en realidad ese lugar es posterior. El primer lugar fue la primera puerta, la primera casa que está en la tranquera de entrada al puerto. Como éramos policía militar y existía toda esa bobería del el saludito cuando entraba al pueblo un general y, empezaron a venir gente del continente, sobre todo el día que asume Menéndez, Claro. había una tranquera en el pueblo para entrar desde el lado del aeropuerto y en esa casa estábamos un grupo de policía militar, creo que éramos 8, y éramos los que hacíamos guardia en la tranquera y en el perímetro de la casa, porque en realidad nadie sabía qué iba a pasar. O sea,
Durante abril no pasó prácticamente nada, pero bueno, nadie sabía tampoco. Claro. Este, eh, Así que hacíamos guardia de noche en todo el perímetro y de día turnos cada 2 horas en el portón. Este, a Hasta, la semana, perdón, cuando termina toda la ceremonia que asume Menéndez, que se vuelven todos al continente, ahí sí pasamos a lo que te decía, la halconera, que quedó con ese nombre, y ahí empezamos a trabajar en la parte de patrulla, a acomodar un montón de cosas. Por ejemplo, los ingleses manejan por la izquierda, nosotros manejamos por la derecha. Se encontraban los vehículos de frente, era un quilombo. Este, Así que nos pararon en dos esquinas y en el inglés que teníamos del secundario, que era muy breve, explicarle a los Kelper que tenían que cambiar el sentido de la mano para transitar. Después hicimos un censo en la población. También cuando hicimos el censo retiramos todas las radios. A decir verdad que ellos declaraban, nunca hicimos un allanamiento a fondo. claro, no entraban a El las trato, casas, no entraban a las casas a no, revisar. no, no entrábamos patada en el culo, no. Claro. Nosotros entrábamos con un oficial que era traductor y ahí se le pedía que entreguen el armamento y que entreguen las radios que emitían. Se les pedía Y amablemente que hagan eso. amablemente, amablemente. Obviamente no entregaron todas las armas porque de noche nos han tirado Ujú. y tampoco entregaron todas las radios porque algunos seguían emitiendo. Sí, De hecho, nosotros mucho tiempo después descubrimos una casa que seguía emitiendo, pues, descubrimos por la antena y se hizo un operativo y se detuvo a un tal Peter que transmitía, después nos contó, estando preso, que transmitía con el Hermes. claro. Porque eso, digo, el pasar información era algo que se continuó. Quien habla es Guillermo de la Fuente, en 1982, soldado de la Policía Militar 181. Guillermo, y van pasando todas estas situaciones que estás contando y llega el 1 de mayo en un momento. Y llega el 1 de mayo, tal cual. ¿Cómo te encontró ese Algo, día? mira, digamos, la noche fue rara, porque la noche todavía yo estaba en el gimnasio y nos hicieron dormir absolutamente vestidos, con la manta poncho puesta, con el fusil al lado y el casco puesto. Eh, Como para salir en cualquier momento. O sea, alguien sabía algo. Cuando cayeron las primeras bombas, bueno, gracias a Dios estábamos así que salimos a las posiciones que teníamos afuera, y bueno, ahí fue ver en primera plana eh, todo lo que fue el primer ataque, ¿no? La mezcla de adrenalina, miedo, ganas de querer tirar. Fue una cosa muy, muy confusa, muy confusa. Este, eh, digamos, confusa por todas las emociones que se te iban mezclando, ¿no? Primero el susto cuando salimos, a meternos de cabeza al pozo y después ver empezar eso. Yo a veces todavía me parece que escucho la antiaérea que estaba al lado nuestro, que se trabó ese mismo día, lamentablemente. Este, y bueno, y ver todo el ataque ahí en primera plana. Los aviones, yo estaba justo al borde de la bahía. Así que como que éramos como que teníamos un balconcito de donde veíamos todo lo que estaba pasando. De la Incluso bahía ahí cerca del puerto, ¿dónde? cerca del pueblo, enfrente a la iglesia católica, Enfrente de la iglesia católica. que estaba el correo, el Tom Hall, el gimnasio donde estábamos nosotros. En ese momento ya estaban los comandos, ya estaba la compañía de comando 601, 601, la de Castañedo. la, la de Castañeto, Castañeto. exactamente. A los pocos días llegó la de Rico. Ujú. Este, y bueno, ahí nosotros teníamos los pozos ahí nomás. Claro, Teníamos hecho los pozos. saliendo, o sea, es cruzando la calle ahí donde está la bahía, digamos, el mar, Nosotros para estamos, ubicar las posiciones. Me estoy imaginando las para, posiciones, disculpa, Guillermo.
No, no, ni un problema. Imagínate, viste que hay, al lado está la caseta de teléfono, o estaba. Sí. Ellos tenían un sistema de teléfono a clavija. Ujú. Al lado del gimnasio estaba la caseta, a la izquierda, mirando al mar, nosotros teníamos la posición. Y después más abajo había una casita blanca que todavía está, que ellos le llamaban la casita de la juventud, que se ve que tenían como un lugarcito para reunirse los jóvenes Claro. de la población. Que fue ese lugar, después que llega la compañía 601, llega la compañía 602, coexistimos con ellos con un vallado de madera. Cuando ya llegan los blowpipe con los AOR que los manejaban y algún oficial más, ya no había lugar, porque ya estaban todas las municiones adentro, habían llegado todas las Kawasaki 125 que tenían allá, ya no había lugar, entonces nosotros pasamos abajo a la casita de la juventud, Mm. porque ahí éramos un grupo de 10, más o menos, más no éramos, los que hacíamos las patrullas en la calle. Digamos, el personal desagradable del pueblo. Po- ¿Por qué desagradable, Guillermo? A ver, contanos. Y porque la función nuestra era cuidar a los Kelper. Mm. Y desde lo personal era horrible, porque vuelvo al contexto, un joven de 18 años que va a la guerra, vos querés ir a pelear y me ponen a cuidar al enemigo. Claro. Entonces, era, digamos, desde lo personal era un lugar de mierda. Este, después entendimos, porque lo hablamos con el jefe y todo lo demás, que bueno, que no siempre lo que te toca hacer es lo que vos querés y que el mérito está en hacer bien lo que no te gusta. Claro. Este, y bueno, había que hacerlo y lo hicimos. ¿Quién era tu jefe, Guillermo? Mi jefe era el mayor Roberto Eduardo Benazay. Te Verasay. hago énfasis, te hago énfasis en esto porque él tenía su primo, que también era mayor, pero estaba en el Regimiento 3, más conocido como el Tuerto Benazay. Entonces estaba el Oso Benazay, que era mi jefe, y el Tuerto, que era el primo, que estaba con el Regimiento 3. ¿Y la relación con el mayor? Espectacular, espectacular. Siempre fue un tipo que nos respetó. Eh, de hecho, él falleció hace poquito, hará 3 años, y fue una persona siempre respetada por los soldados, pero porque se ganó el respeto, ¿no? Siempre nos cuidó en la medida de sus posibilidades, obviamente. Eh, y yo recuerdo que a partir de los 2, 3 años después de la guerra, todos los soldados, suboficiales y oficiales de la compañía recibimos una carta particular de él para ocasión del 2 de abril, recordando el honor de haber defendido la patria juntos, cosas que no son habituales, lamentablemente, pero él tenía esa condición humana, que lo hacía diferente. Y es importante destacarlo. Alguien me enseñó que un oficial del ejército me dijo, mis únicos jueces son mis soldados. Claro. Y nosotros aprendimos a respetarlo. Vos fíjate que al punto, una vez con Diego Friedrich, un compañero, estábamos de patrulla, veníamos caminando y vimos un oficial que estaba robando un equipo de audio de una casa. Y nosotros lo interpelamos y él nos dijo, soldado firme, que era lo que se utilizaba. Y en ese momento entendimos que no iba a ser fácil y le dijimos, disculpe, pero usted está detenido. Y empezó a forcejear y nada. Lo agarramos entre los dos y lo llevamos preso y tuvo su consejo de guerra y fue destituido con baja deshonrosa. Este, y él nos respaldaba a nosotros en la decisión. Está bien, habíamos llevado la radio, pero bien podría haber tenido algún tipo de camaradería con el otro oficial, ¿no? No, Claro. lo detuvimos y lo llevó donde tenía que llevarlo.
Él bancó a sus soldados que, digo, porque no era esto que estás contando, Guillermo. Recuerdo Guillermo de la Fuente, es con quien estamos hablando, combatiente de Malvinas. En general, muchos, inclusive oficiales aquí en Malvinas Causa Central, lo destacaron como algo negativo que tenían en el ejército, que era el miedo que había a nivel estructural, ¿no? No discutir alguna orden, esto que están diciendo, detuvieron 2 soldados a un oficial del ejército en Sí, ese momento, en la guerra, digo, y era justo que lo detengan, y el mayor los bancó a ustedes. sí, sí, siempre. En todo nos bancó, siempre que estuviéramos haciendo lo correcto, ¿no? Claro. Este, para nosotros fue un gran apoyo, porque sabíamos que mientras no estuviéramos haciendo nada raro, este, estábamos respaldados por él. ¿Y cómo era a nivel estructural? Es la primera vez, Guillermo, que hablo con alguien que pertenecía a la policía militar, en este caso Policía Militar 181, que se desempeñó en la Guerra de Malvinas. ¿Cómo es a nivel, enseñame cómo es a nivel, me voy al regimiento, bueno, está la sección que tiene sus jefes, el jefe de grupo, después el jefe de sección, ¿cómo es estructuralmente ustedes? El mayor era el jefe, ahora, y después para abajo, ¿cómo seguía? Había un teniente primero, que era el segundo jefe, y después había 3 subtenientes. Es una unidad muy pequeña, es una subunidad. Y después los suboficiales que estaban cada uno encargado en el momento previo a la guerra, bueno, uno del de tal, otro de, que estaba con los furrieles, el que mantenía la parte del casino, bueno, lo de siempre, pero en forma reducida, ¿no? Claro, Era una compañía diferente. Por ejemplo, nosotros teníamos un comedor aparte para nosotros, pero aparte de un comedor aparte, teníamos un casino para soldados. O sea, nosotros terminábamos de comer y si no te habían mandado ninguna cagada, te podías ir al casino, que había un pool, que podíamos estar tranqui adentro de eso hasta que dieran la orden de ir a dormir. Este, era otra, tenía otro trato, otra movida diferente al resto de las unidades de claro. ejército. Y También éramos los que por ahí, cuando había, en esa época, sobre todo acá en Bahía Blanca, los viernes era habitual que tanto la terminal de ómnibus como la terminal de trenes se llenara de soldados que se iban de baja, no de baja, de licencia. Entonces a nosotros nos cargaban en los camiones y teníamos que ir a ver que no hagan quilombo en la estación de trenes, en la estación claro, de colectivos. Entonces ellos intentaban marcarte de alguna forma que vos no eras un suboficial, pero tampoco eras un soldado común. claro. Vos eras un policía. Por eso el tema de no salir con uniforme de salida y todo ese tipo de cosas. Y Guillermo, el trato con el resto de los superiores era relativamente buena. Ahí hubo de todo, hubo de todo. Eh, yo siempre digo que tenemos que aprender a verlo, por lo menos yo quiero aprender a verlo así. Hay gente que honra lo que hace y gente que no. Hay curas buenos, curas malos, políticos buenos, políticos malos. Y hubo oficiales y suboficiales buenos y hubo otros que no honraban el uniforme que vestían. También tuvimos eso. Claro. Este, yo trato de rescatar lo bueno, lo imitable, ¿no? Hace poco, hace un par de años, estaba dando una conferencia, una charla en una escuela de suboficiales de la Armada acá en Bahía Blanca, en Espora, y en un momento yo le muestro, ya había llevado una exposición de fotos, y la última foto era mi jefe de 75 años, con un grupo de nosotros que nos habíamos juntado a comer y nos sacamos una foto. Y la reflexión fue hacia estos jóvenes que eran futuros suboficiales, compórtense siempre con sus subalternos para que cuando tengan 70 años se quieran sacar una foto con ustedes.
tal cual. ¿no? Muy importante lo que señala Guillermo de la Fuente. Guillermo, volviendo al conflicto, antes de llegar a lo que va a ser el 14 de junio, algo más que destaques o que te haya quedado muy marcado de esos días de la guerra? Sí, creo que fue el 11 de junio, que fue el día que cayó el misil filoguiado en la Casa de Inteligencia. La Casa de Inteligencia era compartida con la Policía Militar. O sea, en ese momento yo estaba en la vereda de enfrente, sentí el zumbido y la explosión y cuando me di vuelta vi los escombros volando y me acuerdo que pensé, uy, Diego, que es este mismo compañero con quien detuvimos al oficial que estaba adentro. Después había 2 soldados más de la policía militar adentro, el jefe nuestro, y justo habían logrado encender la caldera el día anterior y habían bajado la caldera. Este, eso me quedó grabado porque fue, digamos así, la primera vez donde vos ves que podés perder un compañero este, por un ataque. Eh, Al otro día fue el bombardeo del helipuerto, que fue el primer partido de Argentina en el Mundial. Cuando empezó el partido, yo estaba de guardia en el Hospital Civil, porque entre las funciones que teníamos los que estábamos ahí en las patrullas, era acompañar a los civiles que estaban en el hospital de los civiles, de los Kelpers, y porque cuando tenían que salir de noche por una emergencia, ellos no podían tener el santo y seña. Entonces tenía que haber siempre una pareja ahí de policía militar, porque tenían que ir a poner una inyección a alguien que lo necesitaba, tenían un problema que tenían que asistir a un civil. De repente por ahí se metían un grupo de soldados en un patio y llamaban a la defensa civil y teníamos que ir nosotros a hablar con los soldados que estaban ahí para decirle, mira, loco, no es el lugar para estar, este, que no era fácil tampoco, ¿no? Claro. Y ese día me tocó a mí estar en el hospital y empezaron a bombardear el helipuerto. El helipuerto estaba cruzando la calle del hospital. Así que bueno, inmediatamente nos tiramos al piso porque el hospital, esa parte era de madera, y en un momento nos golpean la puerta eh, de atrás del hospital, una puerta doble de madera que había, y cuando abrimos había 3 soldados eh, heridos, los 3. Yo la reacción fue agarrar 2 y empezar a llevarlo para la zona de quirófano. Se me desvanece uno en el camino, llego a lo que me quedaba, vuelvo, levanto al otro, lo vuelvo, lo llevo también al quirófano y mi compañero hizo lo propio con el otro soldado. Eh, en ese momento fue la adrenalina. El golpe vino años después, porque yo me encuentro con un soldado que había venido a Bahía Blanca a vender el diario, las calcomanías, las cosas que se hacían en esa primera época dolorosa de la posguerra. Y él me viene a ver a mí, yo estaba como presidente de la agrupación que existía acá. Pero mirá, nosotros acá en Bahía Blanca tiene una ciudad muy particular, no, no, no trabajamos por este lado, pero andate a la municipalidad, te van a dar permiso, lo orienté, le dieron permiso y le fue bárbaro. Este, entonces cuando se estaban por ir me dice, ¿por qué no nos juntamos y comemos una pizza? Bueno, nos juntamos, habremos sido 10 que nos juntamos, y ahí surge la pregunta entre 2 veteranos cuando se encuentran. O sea, yo me encuentro con un veterano y lo primero que le pregunto es ¿dónde estuviste? Entonces, ¿dónde estuviste? Mira, yo estuve en tal lugar, yo estuve en la policía militar. Me dice, yo tengo que encontrar un policía militar que me dio una mano en Malvinas. Digo, bueno, mirá, éramos 60. Decime cómo era. Alto, no, alto éramos todos altos. Todos medíamos 1,85 m para arriba. Y era rubio, y rubio éramos la mitad. ¿Dónde lo conocí? Y lo conocí en el Hospital Civil.
Ah, bueno, es de los que estaban conmigo. ¿Y cómo lo conociste? El día del bombardeo, del helipuerto, a mí me hirieron, a dos compañeros míos más, que esto, que lo otro. Y en ese momento yo estaba preocupado en encontrar al que él estaba buscando. Y no me di cuenta que él me estaba buscando a mí. Entonces, le digo, cuando él me dice bombardearon el helipuerto, le digo, pará. Le digo, vos entraste por la puerta, o golpeaste la puerta de atrás, la puerta doble de madera. Sí, me dice. Y me dice, ¿vos cómo sabes? Le digo, pues yo te abrí la puerta. Entonces, cuando yo le digo, yo te abrí la puerta, él se larga a llorar. Y yo, parado como un pelotudo delante de él, él me vino a abrazar. Ahí caí de lo que estaba. Yo estaba en otra película, yo estaba en Investigador, Claro. a ver si le encontraba y el que estaba buscando era mí. Eras el protagonista. Exactamente. Y bueno, obviamente me largué a llorar también con él. Y después vino la parte que fue el masazo, que fue cuando le pregunté, che, ¿y tu compañero el que se desmayó? Me dice, no, lo llevaste muerto. Y ahí perdí, ahí se me rompió la brújula. No me acuerdo cómo volví a mi casa. No le pedí el nombre, no le pedí teléfono, dirección, nada. No me quedó nada. Después lo busqué por los foros y nunca más supe nada de él. Este, y después, definitivamente, el golpe más duro creo que fue la- el, el peor de todos los trámites, fue cuando nos llevan hasta el aeropuerto y nos dicen que nos rendimos. Porque ¿Quién te da la noticia? fue corriendo a viva voz y yo en ese momento estaba al lado de un sacerdote que se llamaba Astolfi, era un cura chiquito, tano, que siempre, no sé cómo hacía, ¿viste? Era como la reproducción de los panes y los peces. Pero él siempre metía la mano en el bolsillo y sacaba un caramelito. Este, y yo acompañé mucho a los curas cuando iban a dar misa de noche, porque también los cuidábamos a ellos mientras se trasladaban por el pueblo. Y él, el padre Pacheco, Fernández, bueno, todos los que se movían por ahí. Menos con Pichinale, que era el de los comandos, con todo lo demás lo acompañamos a todos lados. Eh, y ahí me caí de rodillas, lo abracé, me largué a llorar y no, no me entraba en la cabeza, no me entraba en la cabeza. En los cálculos previos de la diaria, ¿viste? De cuando tenés un momento para pensar, decís, bueno, por ahí pierdo un ojo, por ahí pierdo una gamba. En los días positivos, qué lindo sería vivir acá, pero nunca en la idea de volver y nunca, estoy hablando de lo personal, ¿no? Absolutamente de lo personal, y nunca perder. O sea, yo calculaba que podría perder una gamba, que podía perder un brazo, que me podían matar, pero no perder, no perder. De hecho, a mí me pasó que cuando llegué a Bahía, yo había bajado mucho de peso, yo bajé 32 kilos en esos 78 días, que fue mi estadía allá. Eh, Mi viejo no me conoció y a mí me daba vergüenza decirle que era yo en la ventana del tren. Yo lo estaba mirando a él, él preguntaba por mí y yo me retiré para atrás porque me daba vergüenza. Eso fue un golpe fatal. Para mí fue fatal. Creo que, creo que en alguna manera me acompaña todavía. En alguna manera me acompaña. ¿Viste esto del estrés, de la culpa? ¿Por qué volví yo? ¿Por qué Ujú, sí. y no volvió otro? Bueno, eso fue, te diría que lo peor de lo peor. O sea, arrancamos con el frío de cuando abrió la puerta hasta este A- masazo hasta ese momento que del fue reencuentro con tu la, padre. la derrota. Yo, por ejemplo, no, el encuentro con mi padre fue traumático porque yo estaba afectado, pero cuando me dijeron que nos rendimos, ahí me desarmé por completo. Y Me desarmé Guillermo, por completo. te desarmás y ¿qué pasa con ustedes? ¿Vos presenciás el momento que entran los británicos? ¿Qué pasa con ustedes? Yo
los veo venir caminando con el soldado Peil, que era no, Peil no, Peil era otro compañero, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, se me escapó. Pepei, el soldado Pepei, que en las filmaciones se ve que viene uno que es medio bajito, era uno clase 62, que es el que lo acompaña a Jeremy Moore cuando va a tener la entrevista con Menéndez. Pero nosotros ya nos habían hecho empezar a replegar hacia la zona del pueblo, del puerto. Ya estabas más alejado de esa zona. Exactamente. Yo llegué prácticamente hasta la casa del gobernador desde el pueblo, cuando hubo que hacer el retiro el control de retiro de tropas, porque las calles estaban congeladas. Y los soldados, algunos venían ordenadamente, pero muchos venían desordenadamente, venían tirando armamento, munición, casco. Yo me acuerdo que había vaciado la bolsa de rancho porque nosotros teníamos encima 4 cargadores. Y digo, bueno, si pasa esta tanda que viene acá y tenemos que seguir combatiendo, yo tengo 80 municiones, no tengo Claro. más. Entonces, vacío la bolsa de rancho y empiezo a juntar cargadores, municiones, todo lo que me podría ser útil, pero bueno, no pudimos utilizarlo porque nos empezaron a desplazar, a replegar, y ahí en el puerto termino recibiendo la noticia. Una noticia. Después sí, el 14 de junio se hizo una doble línea, se separó el pueblo en 2 partes, en la zona de la casa del gobernador, la zona del aeropuerto, donde de una parte estábamos la Policía Militar Argentina, la 181, y del otro el batallón de probos, que es como la policía, ellos le llaman prebostes o probos a la Policía Militar, que estaban del lado este de la isla. Y quedó una división, había terminado la guerra hacía unas horas, para que nadie se pase de un lado para otro a hacer cagada, ¿no? Claro. Y después Guillermo de la Fuente, recuerdo es con quien estamos conversando. Guillermo, después vos regresás al continente, ¿en qué buque regresás o cómo regresás? Yo regreso en el Northland. En Norland. Sale primero el Canberra, que llega a Claro. Madrid, y al otro día salimos nosotros. Yo embarco en el Northland el 19 de abril, de junio, perdón. Y llegamos a Madrid a la mañana del 21. Perdón, el 19 embarcamos y el 21 desembarcamos en Madrid. Y de ahí a Bahía Blanca. No, de ahí a No. Campo de Mayo. A Campo de Mayo fuiste. Mirá. Sí, fuimos en avión hasta Palomar, de Palomar, en un micro de Chevalier, no me olvido más, y llegamos a Campo de Mayo. Y ahí estuvimos en Campo de Mayo 2 días, donde, bueno, hubo algún tipo de adoctrinamiento, alguna sugerencia. Hubo gente que tuvo destrato, Ujú. pero bueno, como decimos, hay curas buenos, curas malos, Sí. este, militares buenos, militares malos. Quien habla es Guillermo de la Fuente. En 1982 perteneció a la Policía Militar 181. Guillermo, me quedan 5 minutos y ahí nos contaste varios tramos de lo que fue tu vida en 1982, en lo que fue el conflicto. En el post, pero teniendo en cuenta que nos quedan muy pocos minutos, vos luego de eso, como varios de tus compañeros, sos un militante de la causa. Contanos un poco de lo que hacen ustedes ahí en Bahía Blanca. Mira, nosotros estamos muy arriba del tema de la educación. Ahora terminamos de hacer un convenio con la municipalidad y el consejo escolar para que una vez por semana un micro de la municipalidad lleve a las escuelas al museo que tenemos. Trabajamos mucho en eso. Empezamos, por supuesto, con la asistencia de los veteranos, a pelear por los derechos de los veteranos, pero hoy por hoy estamos muy dedicados a lo que es hablar Malvinas y cómo Malvinas nos puede proyectar ya en la actualidad a un modelo de país diferente.
cómo eh, a través de Malvinas empezamos a usar la palabra soberanía y cómo Malvinas nos puede enseñar desde los ejemplos de Malvinas que soberanía no es solamente un- una posición geográfica. No hay charla en que nosotros hoy hablemos con los chicos, y cuando digo chicos, digo desde jardín de infante hasta universitario, ¿no? Donde hablemos de los derechos argentinos sobre Malvinas, de por qué son argentinas. Siempre le decimos lo mismo, mira, si no te interesa por qué son argentinas, comprate una película de Rambo y mirala. Porque yo no me dedico a actuar ni a contar historia de guerra. Tenés que saber que tenemos un título de propiedad que dice que las islas son argentinas. Explicamos ese tema, hablamos obviamente del 82 y los interpelamos a cuál es su responsabilidad con respecto a la soberanía argentina, que tienen que ser mejores estudiantes, mejores personas, porque solamente un pueblo que sea preparado, un pueblo respetable, puede dialogar y a través del diálogo, y creo que es el camino correcto, recuperar las Islas Malvinas y que repiensen que la soberanía no es solamente en Malvinas, que tener educación es soberanía, que tener acceso a la alimentación, que para un papá poder darle de comer a su hijo o poder comprarle los útiles para la escuela es soberanía. Y creo que ese es el mensaje más en estos tiempos, más potente que podemos trasladar, ¿no? El otro día escuchaba una frase de Jaureche: no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Bueno, los argentinos tenemos que dejar de cambiar de collar y dejar de ser perro, ¿no? Eh, eh, Transformarnos en personas diferentes, con capacidades diferentes a las que tenemos hoy por hoy. Excelente la cita que trae Guillermo de la Fuente. Guillermo, agradecerte por todo este tiempo que nos has brindado para conocer tu historia en Malvinas, también el laburo que hacen allí en Bahía Blanca. Seguramente no será la última vez que conversemos, ya sea contigo o con algún compañero tuyo de Bahía Blanca o con quien vos consideres. Así que agradecerte por esto, pero especialmente por lo que hicieron en 1982. Ustedes eran el pueblo argentino en armas, defendiendo a nuestra nación de una nueva agresión colonialista. Y a pesar de que el enemigo era más grande, tenía más tecnología, tenía un montón de ventajas más, ustedes, a pesar de la adversidad con la que estaban, dieron pelea, nunca arrugaron, nunca aflojaron, como has contado. Ustedes inclusive podían haber elegido ir o no ir y ustedes eligieron ir. Destacaste a un compañero tuyo que además hizo lo posible para también estar allí en nuestras islas. Así que de corazón lo que han hecho en 1982 no lo olvidaremos jamás y son banderas que tomamos para seguir luchando como ejemplo de lo que han hecho. Así que, Guillermo, de corazón, muchísimas gracias y seguiremos en contacto seguramente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también porque en definitiva, después de la pérdida de la batalla únicamente de Malvinas, del 82, forman parte de este grupo de combatientes mucho más amplio que decidimos seguir dando batalla por Malvinas desde otro lugar. Así que gracias a ustedes también por todo el tiempo y el esfuerzo que dispensan para que Malvinas siga presente y que nuestro país llegue al punto de ser digno de obtenerlas nuevamente. Un honor. Guillermo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Guillermo de la Fuente, en 1982, soldado de la Policía Militar 181, nos contó su historia.